desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Yo quisiera que pudiéramos ir al Salmo 145. Salmo 145, versículo 4. Gloria a Dios. Y aquí hay algo que me gustaría que pudiéramos ver, ¿no? El Salmo 145, versículo 4. Yo tengo aquí una versión Reina Valera en donde dice: una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque de acuerdo a lo que nos dice este texto, podríamos de alguna manera preguntarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros como papis, ¿no?, para bendecir a la próxima generación. Esto es muy importante entenderlo, muy importante entenderlo. Los antiguos, ¿no?, sabían, conocían de la bendición que ellos debían trasladarle a sus hijos, a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y que la palabra del Señor siga corriendo en sus vidas, se ha enseñado a sus hijos, se ha enseñado a sus nietos, a sus bisnietos. Esto es de vital importancia, Como también es de vital importancia pronunciar una bendición sobre los hijos, y que esos hijos reciban esa bendición. Los tiempos que corren son tiempos modernos. Muchos podrán decir: bueno, pastor, pero esas son cosas que ya no se usan más. La bendición del tata era para en el pasado. Yo comprendo que en lo natural podemos ver las cosas así, ¿verdad? Pero también tenemos que comprender que hoy todos nosotros hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios y ya no estamos bajo el otro reino. Hoy estamos en un nuevo reino. Hoy estamos, ¿no?, sabiendo que estamos recorriendo este camino, que tenemos Padre. Hay un Padre celestial que nos guarda, que nos bendice y que nos enseña a vivir, porque vamos a tener que aprender a vivir de otra manera. No podemos tomar el Evangelio o las enseñanzas de nuestro amado Señor y agregarlas a nuestra vida, ¿no?, tal cual como la llevábamos antes. No, el Evangelio, hermano mío, nos da vida, nos traslada a la vida de Cristo, nos da una nueva vida, nos da una nueva oportunidad. Y es importante comprender que es un camino nuevo y también vivo. Pero si es nuevo, no tiene nada que ver con el anterior.
¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente, estando en Cristo, debemos nosotros comprender que hay una vida nueva por descubrir. Y qué maravilloso esto, ¿verdad? El Señor, justamente haciendo mención a los niños, dice que tenemos que ser como ellos para poder heredar el reino de los cielos. ¿Y qué nos quiere, qué nos traslada nuestro Señor a través de esa palabra? Nos está diciendo que realmente nosotros tenemos que dejarnos conducir por Él como niños, ¿verdad? Acercarnos con Él con sencillez, con humildad, ¿verdad? Con pureza, para poder recibir todo lo que Él tiene, sus benditas instrucciones, sus consejos, para poder transitar una vida realmente nueva. ¿Por qué la Biblia nos dice que no se debe poner un remiendo nuevo sobre un vestido viejo? ¿Por qué nos dice que el vino nuevo no se puede volcar en odres viejos? Porque si no se echa a perder. Pero ¿qué nos está hablando esta analogía? ¿Qué es lo que nos quiere trasladar? Y justamente algo a lo que estamos mencionando en esta tarde, en esta transmisión. Mire, la vida en Cristo es una vida nueva. Algunos tardamos un poquito más en entenderlo, ¿verdad? Y el tiempo que tardamos en entenderlo es un tiempo donde muchas veces van apareciendo algunas dificultades en nuestro caminar. Y a veces no lo entendemos. Pero cuando alcanzamos entendimiento, cuando se nos revela en el corazón que es una nueva vida, esto es algo realmente precioso. Es algo realmente precioso y también cuando se nos revela esto en nuestro corazón, comenzamos a comprender la importancia que tiene de transitar este camino tomado de la mano de nuestro Señor. Pero tomado de la mano de nuestro Señor, no de labios hacia afuera, sino generando y estableciéndonos en una dependencia total de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque como el camino es nuevo, nosotros necesitamos, como no lo conocemos, necesitamos su guía, necesitamos su dirección. Y Él está dispuesto a acompañarnos, Él está dispuesto a tomarnos de la mano y a llevarnos de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso. ¿Por qué podemos cosechar algún fracaso en el camino del Señor? Y porque seguramente cortamos esa dependencia de parte del Señor y a veces nos movemos solitos, entonces empiezan a aparecer esos fracasos. Pero qué lindo es ligarse al Señor, saber que nuestro Señor es nuestro ancla, saber que si nos cimentamos en Él nuestra vida va a ser muy distinta. Amén. Y también comprender que hay una vida nueva que está escondida en Cristo para todos nosotros y debemos descubrirla. Y mire, el Salmo 145:4 nos dice: una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Porque se me viene a la mente la imagen, no sé, de un abuelo, ¿no? En realidad, ya que estoy diciendo abuelo ahora, una imagen de un abuelo, gloria a Dios, un abuelo que ya le transmitió a su hijo, ¿verdad? Le contó sus testimonios, le contó los hechos poderosos que pudo ver, que pudo experimentar en el Señor, y luego se los termina contando también a su nieto. Y sin temor a ser repetitivo, porque es una bendición grande poder contar la obra que Dios hizo en nuestra vida. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque realmente esto debemos comprenderlo, pero profundamente. Poder comprender qué importancia es trasladarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones, las experiencias que tuvimos con el Señor. Cómo el Señor nos salvó, cómo el Señor nos rescató, cómo el Señor nos sanó, cómo el Señor nos prosperó. No sé, haya hecho lo que haya hecho con tu vida, qué importante es transmitir ese legado, ¿verdad? ¿No? Aquello que recibimos de gracia, poder trasladarlo también de gracia. Y hemos recibido una salvación tan grande, hermano mío, que cómo no vamos a anhelar que también nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, las siguientes generaciones reciban esa salvación tan grande. Y en cierto modo depende también de nosotros, porque es nuestra responsabilidad trasladarlo. Entonces, aquí en Salmo 145 dice: una generación celebrará tus obras ante otra generación. Entonces, mire qué tremendo. Yo creo, en el libro de Génesis, vamos a Génesis 32, vamos a leer Biblia, hermano mío, gloria a Dios. Génesis 32, capítulo 32, versículo 9, gloria a Dios. Mire, dice: y dijo Jacob. ¿Cuándo dijo esto?
recuerdo que este pasaje, el contexto bíblico, habla de los preparativos para el encuentro con Esaú, con ese hermano que habían tenido esa dificultad y estaban peleados, ¿no? Pero dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Hay otra versión en donde dice: yo te prosperaré. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí en este versículo 9? Este pasaje, el nieto está diciendo que su abuelo y su padre fueron bendecidos. ¿Amén? Fueron bendecidos y ahora él estaba siendo bendecido, ¿verdad? Entonces, él menciona: Dios de mi padre. Gloria a Dios. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo. Allí estaba el nieto diciéndole: el Dios de mi padre. Y qué tremendo es comprender esto. Por eso orábamos hace instantes rogándole al Señor que Mateo conozca al Dios de su padre, al Dios de su abuelo. Gloria a Dios. Y qué lindo esto, porque si él lo conoce y él lo empieza a vivir, también lo va a trasladar. Y cuando lo traslada, contando, ¿no?, una generación celebrará a otra generación, está trasladando vida, porque Cristo es vida para aquel que le abre su corazón. Entonces, qué lindo es recibir la vida de Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y esto poder trasladarlo a las siguientes generaciones. A veces no se tiene demasiado en cuenta esto, ¿no? A veces no se tiene demasiado en cuenta. Es más, yo creo que muchas veces hasta cometemos el error de pensar en los males generacionales y en todo lo malo que de generación en generación se puede trasladar. Y a veces hasta hacemos lo que nos pidan, lo imposible, para que se corten males generacionales. Pero no sé si hacemos bien nuestro trabajo de ir trasladando de generación en generación la bendición de Dios, y eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro, ¿verdad? Fíjense que, hermanos míos, gloria a Dios, tal vez me esté escuchando alguien que no tuvo papá cristiano ni mamá cristiana, ¿verdad? Y es la primera generación que llegó a Cristo, gloria a Dios. Entonces, bueno, choque los 5 porque acá estás hablando con un servidor que le pasó exactamente igual, ¿verdad? Y qué lindo porque tenemos la bendición de poder trasladarle esto a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos a la vez a sus hijos, gloria a Dios. Y qué maravilloso esto, hermano mío. Yo siento gozo en mi corazón por el día de hoy, la bendición que vivimos delante de la presencia del Señor, y les aliento a todos que si tal vez haya alguien que nos está acompañando, que pueda decir: qué lástima, yo no viví esto con mis padres, no viví esto con mis abuelos. Bueno, gloria a Dios, pero tenemos la gran oportunidad de trasladar esto de aquí en adelante. ¿Cuándo están entendiendo esto? Invierno 2022 en el Expreso de Medianoche, un programa de la Iglesia Refugio de Paz. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, gloria a Dios. Yo tengo aquí una versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero quisiera leértelo. Dice la palabra del Señor: escucha, Israel. Gloria a Dios. Escucha, Israel. Y también dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Qué tremendo esto, ¿no? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Y el versículo 7 dice algo poderoso que vamos a trasladarlo al día de hoy, esta palabra que estamos desarrollando juntos. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Qué lindo, hermano. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo tiempo. Gloria a Dios. En todo tiempo. Pastor, pero en todo momento, en la casa, en las conversaciones, cuando te acuestes, lo voy a cansar. Gloria a Dios. Eso es un pensamiento humano. Gloria al Señor. Pero el Señor dice todo lo contrario. Dice que tenemos que amarlo con todo. Gloria a Dios. Amén. Y al amar al Señor con todo, esa bendición tan grande no puede quedar solamente para nosotros. Tenemos que trasladarlo.
Y muchas veces nos ocupamos en trasladar nuestra bendición, compartir nuestros testimonios, llevar almas a Cristo. Y es una bendición grande, pero no atendemos a nuestras generaciones. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto, porque, hermano mío, es muy, pero muy importante. Yo creo que un día todos, indefectiblemente todos, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y allí nos van a rendir cuentas, ¿no? A ver qué fue lo que hicimos, ¿no? Con esa bendición que hemos recibido. ¿Se la trasladaste a tus hijos? Gloria al Señor. Y como abuelo, ¿algo hiciste para que sea trasladado a ese nieto? Es muy importante entenderlo esto, es muy importante. Entonces, aquí hay que comprender que hay un legado de parte del Señor que se va a trasladar de generación en generación. Y tal vez muchos de nosotros, como en el caso mío, que somos la primera generación en el Señor, se nos han trasladado muchas cosas que hoy tenemos que pelear y luchar contra ellas para quitárnosla, desaprender muchas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Para recibir la instrucción de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero tenemos no podemos aflojar. No podemos aflojar. Yo sé que mis hijos, ellos se han librado, casi todos nacieron en el Señor y en la bendición porque ellos viven Cristo desde que son chiquititos. Entonces, llevan adelante otra vida. Y es algo precioso. Yo a veces los observo, los veo, los escucho, me gozo, ¿verdad? Y le digo gracias, Señor, por la bendición que me has dado de poder ver a mis hijos en tus preciosos caminos, ¿verdad? Y qué tremendo, porque a nosotros no nos ocurrió así. Y hay muchos que también nos están acompañando que tampoco les ocurrió. Pero no obstante eso, tenemos que saber, hermanos míos, que hemos conocido la verdad. Y esta verdad tenemos que trasladarla. Pero no porque sea una obligación, sino porque es una bendición. Una bendición, y es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a un hijo. Es la mejor herencia. Gloria a Dios si podemos dejarle bienes sobre esta tierra. Gloria a Dios por eso. No estamos diciendo que sea malo, de ninguna manera. Tenemos que procurarlo también y en medida de nuestras posibilidades trasladarle una bendición a ellos también. Pero la herencia más importante es esta herencia espiritual que le vamos a trasladar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y así sucesivamente, hermano mío. Tenemos la gran oportunidad de que haya un verdadero cambio, ¿no? Un verdadero cambio. Ustedes imagínense qué bendición tan grande poder tener toda una casa en Cristo, ¿no? Muchos, tal vez de los que nos están acompañando hoy, son hasta el único creyente en la casa. Y qué tremendo, porque se sufre cuando eso ocurre, ¿verdad? Y se sufre cuando se ve a un ser querido, un ser amado que no ha recibido salvación, que no abre su corazón a Cristo, y tal vez pueda llegar a decir qué pena, me gustaría compartir con los demás y demás, pero hay que tener cuidado porque, mire, sabemos que el Señor, para los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y qué importante es ser de aquellos que den el primer paso. Qué importante es ser aquellos que abren brecha. ¿Qué es abrir una brecha? Es abrir un camino. Y tal vez alguien que nos está acompañando hoy está abriendo un camino por su familia y la está peleando en la fe. Y ya con sus hijos no va a ocurrir así, porque sus hijos ya tal vez van a tener una casa cristiana y van a transitar los caminos del Señor, lo mismo con los nietos, así sucesivamente. Pero él fue el que fue punta de lanza, el que tuvo que enfrentar los vientos contrarios. Y la bendición de Dios estará. La bendición de Dios estará, y es muy importante no desmayar. Si realmente amamos a nuestra descendencia, por favor traslademos. Escucha, Israel, gloria a Dios. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Estamos leyendo Deuteronomio. Deuteronomio es el 5º libro de la Biblia. Es parte de la ley mosaica. Dijimos que no estamos bajo la ley, pero los principios siguen establecidos, hermano mío. Si bien hay un cambio de ley, un cambio de sacerdocio, los principios de la ley no cambiaron. Y qué tremendo, porque esto es un principio, poder trasladar de generación en generación la bendición que Dios nos da. Y esto debemos hacerlo aún hoy, aunque estemos bajo un nuevo pacto y sea una bendición grande. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que la oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder hablarle de nuestros hijos, de los valores que tiene el Señor y que nos ha enseñado en su bendita palabra. Gloria a Dios. La forma en que Dios nos salvó,
No sé, tantas cosas lindas para contarle a nuestros hijos, tantas experiencias lindas. A veces pasamos rato contándole de nuestra juventud, contándole de las situaciones que vivíamos y en definitiva, ¿qué le estamos trasladando? ¿Qué le estamos dejando de bueno? Yo creo que tenemos que apartar tiempo para trasladar la bendición, que ellos puedan ver a su papá, puedan ver a su mamá feliz de estar en Cristo. Y pastor, pero nos tocan vivir tiempos difíciles. Es más, en Cristo también vivimos tiempos difíciles. Claro que sí. Y el Señor no nos engañó. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. Entonces, ese papi, esa mami que vivió aflicciones, que vivió circunstancias difíciles, pruebas que tuvo que atravesar, lo que tiene que trasladarle a ese hijo y a esa hija es la real convicción que debe existir en sus corazones de que vivir en el Señor es lo mejor que le pudo haber pasado. Hoy estamos atravesando una situación difícil a nivel global, ¿verdad? Y yo meditaba sobre esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo lo puede experimentar o vivir una persona que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza? ¿Verdad? Es realmente terrible. Un cristiano también. Está este virus al acecho aún de un cristiano. No es que los cristianos somos inmunes a todas las situaciones que pasan sobre esta tierra, porque la Biblia dice que un mismo suceso le ocurre a un justo que a un injusto, ¿verdad? Un justo sería el creyente, un injusto aquel que todavía no conoce al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo va a atravesar la situación difícil, la prueba, etcétera, etcétera, un creyente o alguien que no conoce a Cristo? Entonces, es muy importante que esos valores nosotros, primero lo valoremos nosotros y luego se lo podamos transmitir a los nuestros. Es muy importante. Fíjense, tal vez, no sé, habrá una familia que nos está siguiendo a través de esta transmisión hoy. Podés ver allí a tus nietos o a tus hijos chiquititos y decir, bueno, no, pero todavía no entiende nada. Sí que entiende. Sí que entiende. Es muy importante que su papá esté allí, su mamá esté allí, transmitiéndole la bendición de Dios, ¿verdad? A veces perdemos tiempo, muchas veces, en transmitir literatura, películas, que no tienen nada que ver con su crecimiento y su desarrollo saludable, ¿verdad? Vamos a transmitir la palabra del Señor. Vamos a ver una película, buenísimo, a mí me encanta la película, vamos a ver una película. Bueno, busquemos una película que nos edifique, gloria a Dios. Hoy, gracias al Señor, tenemos muchos medios en donde tenemos prácticamente un libre acceso a material cristiano. Traslademos a los chicos, que crezcan sanos en sus corazoncitos, en sus mentes. Es muy importante esto, gloria a Dios. Es tremendo. Y fíjense, yo hablaba hace un tiempo con un papá que obviamente no tiene mucho tiempo en el Señor, y él me contaba su experiencia, ¿verdad? Él tuvo un papá muy duro, un papá muy, ¿no? Que no le trasladó mucho amor, gloria a Dios, pero dice, mi papá me quería igual, él le costaba transmitir su amor y demás, pero él siempre me enseñó a ser fuerte y poder enfrentar la vida con entereza, porque sabían que en el mundo me iban a llevar por delante, y si yo no me sabía defender, y etcétera, etcétera. O sea, todo esto le trasladó su papi, ¿no es cierto? Entonces él creció de esa manera, y de esa manera la peleó en la vida, gloria a Dios, hasta que un día se encontró con Cristo, y se dio cuenta que la cosa no era con fuerza, gloria a Dios. Qué tremendo. Pero todavía le quedó muchísimo de todo aquello que recibió en el pasado. Y también a su hijo se lo transmitió. Entonces ahí vemos a las claras falta de sabiduría, obviamente, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, lo importante es que nosotros podamos entender que muchas veces no tenemos toda la sabiduría y cometemos errores también con nuestros hijos. El hecho es que en este tiempo el Señor nos está hablando y nos está hablando justamente ¿no? Como en este día, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿O qué le hemos transmitido? Y que aún hay oportunidad de poder cambiar muchas cosas que en el pasado se hicieron mal, ¿verdad? O se aconsejó mal. Es tiempo de valorar todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y una de las maneras maravillosas de poder valorarlo es trasladándoselos también
a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver un papá, un abuelo, pero de fe, un hombre de fe, con valores cristianos realmente, que no se involucran en las cosas de esta tierra, que pueda haber algo distinto, porque el mundo se va a encargar de mostrarle, ¿no?, tal cual como es el mundo, pero que él pueda ver, que pueda ver en su casa, que pueda ver en su familia algo distinto. Y esto es algo de mucha bendición. Acompáñenme, mire, el hecho de que, fíjense, vamos a ver si lo encontramos. Génesis 18, nueva versión internacional. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mire qué interesante. Es un hecho, gloria a Dios. Se convertirá en alguien grande. Alguien grande lo podemos ver como alguien que está en autoridad, alguien que Dios le delega autoridad y que lo bendice con una posición de autoridad. Pero es tremendo porque el Señor elige a Abraham para que instruya a sus hijos, instruya a su familia, para que también ellos después se mantengan en el camino. Y esto es interesante entenderlo. Entonces, nuestra responsabilidad es un legado para nosotros los padres. Es un legado, una responsabilidad para que instruyamos a nuestros hijos en el Señor. Y interesante esto porque esto es una responsabilidad que no se la podemos delegar a otro, ¿verdad? Y no, pero que le enseñen en la escuelita, que le enseñen en la iglesia. Y sí, en la iglesia le van a enseñar, en la escuelita también. Pero el nene o la nena están con papi y con mami todo el día. Y son ellos, ¿no?, los que tienen esta maravillosa responsabilidad de dejarles un legado, de poder transmitírselo. Y tal vez de repente pueda haber algún papá o alguna mamá que pueda pensar, y bueno, pastor, pero yo lamentablemente no lo hice en el pasado, ahora ya es grande. Bueno, mire, lo importante es comprender que por más que sea grande, el problema no es que sea grande, el problema sea que no te escuche. Porque, o sea, mientras te escuche, no importa que sea grande, ¿no? Cambiar de actitud y transmitirle la bendición de Dios. Si no escucha, bueno, no escucha ya, si es grande y no escucha, ya, el Señor te va a eximir esa responsabilidad. Tal vez te pregunte por qué no lo hiciste antes. Bueno, eso ya lo arreglaremos con el Señor en su momento. Pero en esta instancia es muy importante esto. Yo sé que hay hijos que respetan a sus papis, que respetan a sus mamis y que los escuchan y los valoran y saben que ser cristiano es lo mejor que les pudo haber pasado. Escúchenlos, hijos. Escuchen esa papi, escuchen esa mami. Esfuércense por seguir sus caminos. Sean sabios. Mire qué tremendo porque nosotros vemos al rey David. El rey David era un hombre, la Biblia lo dice claramente, que tenía el corazón conforme al Señor, ¿verdad? O sea, el Señor se agradaba del rey David. Y David tuvo hijos, en el reinado lo sucedió Salomón, ¿verdad? Salomón a su vez tuvo un hijo, ¿verdad? Y qué tremendo porque vemos que, bueno, Salomón hizo algunos líos por allí, ¿no? Que no nos vamos a agarrar con el pobre Salomón hoy. Pero vamos al hijo de Salomón. El hijo de Salomón, un hijo de Salomón, en los tiempos del hijo de este Salomón, se dividió el reino de Israel y de Judá. Y uno de ellos quedó allí, ¿verdad? Quedó reinando en Judá. Estamos hablando de Roboam. Y dice que Roboam, el error que cometió, que después, bueno, lo llevó a tener sus consecuencias, es que dejó de escuchar el consejo de los ancianos. Mire qué interesante esto. Y esto es muy importante. Mire hermano, gloria a Dios. No es casualidad, no es porque sí, que el Señor nos enseña que en las canas hay sabiduría. Es muy importante esto. Muy importante contemplarlo, entenderlo. Es muy importante no saber tener sabiduría tal de no seguir el consejo de la juventud. Mire lo que vivimos hoy en el escenario iglesia. Gloria a Dios. Fíjense que mucha juventud, y es una bendición que la juventud se renueve, es una bendición que la juventud vaya para adelante, sirva al Señor, y nosotros nos gozamos cuando vemos a nuestros muchachos sirviendo a Dios, trayendo novedades, muchas veces impulsándonos, ¿verdad?, a renovarnos. Eso es una bendición muy grande. Pero es tremendo porque ¿de dónde parte el consejo para esa juventud? Ahí está la clave. Ahí está la clave.
Porque, fíjense, si la juventud guía a la juventud, difícilmente llegan a un buen puerto. Yo creo con todo mi corazón que un líder de jóvenes no puede ser otro joven. No, pero lo que pasa es que un joven lo entiende, porque de esta manera se entiende, tienen el mismo vocabulario, saben, comparten las mismas cosas. Tal vez pueda haber un colaborador, ¿verdad? Un cercano al líder de jóvenes que lo pueda ayudar, lo pueda de repente dándole un consejo, mostrándole hoy hasta muchas veces el vocabulario de los jóvenes, a veces los grandes no lo entendemos, gloria a Dios. Entonces es bueno poder que alguien nos ayude, pero la bendición se transmite, la sabiduría viene del consejo de los ancianos. No necesariamente estamos hablando de un anciano de días, sino de una persona que pueda tener su experiencia, una persona que ya ha vivido muchas cosas que la juventud no ha vivido. La fuerza en la juventud, el ímpetu, muchas veces comete muchos errores. Entonces es muy importante respetar a la gente mayor, respetar a los ancianos, escucharlos. Hay una corriente que dice, no, los viejitos no saben nada, no entienden, no los escuches. No, sí que saben, esas canas no las llevan porque sí. Entonces tal vez vivieron otra época, tal vez, no sé, el consejo venga en lunfardo en vez de en idioma inclusivo, no sé, las cosas han cambiado obviamente, pero es importante comprender que hay sabiduría en las canas, y yo considero que hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta. Por eso mi oración en este día, digo, Señor, guíame en oración, y el Señor me hizo recordar esto, me hizo recordar la importancia que tiene el hecho de no apartarse del consejo de los ancianos. Esto es muy importante. Un hijo que no escucha a un padre, un hijo que no escucha a un abuelo, un hijo que no respeta a la gente mayor, tarde o temprano va a tener sus dificultades en el camino. Y el Señor no quiere que sea así, al contrario, quiere que obtengan sabiduría y esa sabiduría les ayude a caminar. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, a partir de las 18 horas. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, calle Ex 163. Continuamos ahora con más del Expreso de Medianoche. Solo adiós. ¿Por dónde estamos? Gloria a Dios. En Génesis. Vamos al Salmo, por favor. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 78, versículo 4 en adelante. Si tenemos nueva traducción viviente, nos vamos a quedar un instante aquí para poder terminar esta palabra que quiero compartir con ustedes, porque es muy importante y algo en su palabra el Señor nos está hablando a través de la importancia que tiene de ocupar nuestro lugar como padres, ¿no? y trasladar la bendición a las futuras generaciones. ¿Qué nos dice Salmo 78 del 4 al 7? Vamos a leer. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillosas. Dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación la conocieran, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Fíjense, yo les preguntaría a cada uno de aquellos que están acompañándonos si creen que el Mar Rojo se abrió. Bueno, no te puedo responder, pastor, está muy lejos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Pero me imagino que en un alto porcentaje muchos habrán dicho, sí, pastor, yo creo que las aguas se abrieron. Gloria a Dios. Y qué tremendo, porque nosotros sabemos que las aguas se abrieron porque lo leemos en la palabra, ¿verdad? Pero hubo un tiempo
en que se fue transmitiendo de generación en generación esto. Así como hoy transmitimos de generación en generación la palabra del Señor. Pero esos padres se lo contaron a sus hijos, ¿verdad? Hijos que todavía no habían nacido, en aquel momento, cuando nacieron y ya empezaron a entender, se lo contaron. Y se lo trasladaron a sus nietos, de generación en generación. Entonces, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Gloria a Dios. Si nosotros no le contamos las verdades de la palabra de Dios a nuestros hijos, el mundo le va a contar sus verdades. Todo lo que vos y yo no le enseñemos a nuestros hijos, el mundo se va a encargar de destruirlos. Y obviamente que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y sabemos qué es lo que le van a enseñar. Entonces, tenemos que ser sabios. Gloria a Dios. Y pastor, ¿vos pensabas así cuando tenías 20? No. 25, no. 30, no. Epa. Pero entonces, bueno, esperemos que yo los cumpla, me puede decir alguien, así también los veo como vos. Gloria a Dios. Sí, uno puede aprender de repente por propia experiencia, golpeándose en el camino. Pero yo creo que es muy sabio poder escuchar el consejo de los ancianos. Amén. Aunque yo me falta mucho para llegar ahí todavía, ¿no? Pero bueno, digamos que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que tuvieron experiencias en el Señor. Y que realmente, hermano, yo cuando empecé a descubrir esta vida preciosa en el Señor, cuando el Señor empezó a trasladarme abriéndome las Escrituras, en cuántas oportunidades tal vez dije, Señor, qué pena, ¿no? Qué pena que yo no pude vivir esto antes, que no pude trasladárselo a muchos antes, gloria a Dios. Bueno, pero el Señor sabrá por qué, ¿no? Gloria a Dios. Y aún conociendo hasta la dureza de mi corazón cuando le di la espalda, cuando era tan solo un adolescente, porque no es que el Señor fue malo y quiso que lo conozca cuando yo tenía 29 años, que finalmente fue como ocurrió, sino que yo antes lo negué. Antes yo le di la espalda. Entonces, esto es muy importante que podamos comprenderlo. El Señor nos ama y el Señor quiere desarrollar una relación personal con nosotros, vivir con nosotros. Fíjense, la iglesia está esperando el arrebatamiento. Esto es maravilloso, todos lo estamos esperando, gloria a Dios. Pero tenemos un antecedente en la Biblia de alguien que fue arrebatado. Y estamos hablando de Enoc. Pero ¿qué dice la misma Biblia sobre Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios. Gloria a Dios. Entonces, evidentemente lo que espera el Señor es caminar con nosotros. Caminar con nosotros tiene que ver con compartir, dialogar, abrir nuestro corazón al Señor, buscarle, desarrollar una relación con Él, llegar a una intimidad con Él. Es muy importante entender esto. Pero la Biblia nos dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Gloria a Dios. Mire, el versículo 6 dice, para que la siguiente generación la conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Gloria a Dios. Y ellos a su vez les enseñaron a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en el Señor y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Este pasaje, recuerdo los Salmos 78 del 4 al 7, habla de 4 generaciones. Es muy importante esto. 4 generaciones. Y fíjese, de modo que cada generación ponga su esperanza en el Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo es poder entender esto y procurar vivirlo. Para poder llegar un día delante del Señor y decirle, Señor, lo logré. Logré que mi hijo esté en tus caminos, logré que mis nietos estén en tus caminos, que mis bisnietos. Qué maravilloso, hermano, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder comprender esto, ¿verdad? Y qué lindo es poner manos a la obra para que esto ocurra. Qué lindo es poner manos a la obra para que esto ocurra. De repente, fíjense hoy, no sé, a lo mejor hay algún abuelo que por ahí ve jugar a su nieto con el superhéroe de moda, gloria a Dios. Bueno, vamos a presentarle el número 1 de los superhéroes, ¿verdad? Vamos a hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Yo no digo que le tires a la basura el Superman al nene o la Mujer Maravilla a la nena. Ya no juegan más con la Mujer Maravilla, ya son viejos. Pero no importa. Pero no estoy diciendo ni estoy en contra de eso, no, de ninguna manera. Pero tienen que saber que hay un superhéroe por excelencia, hermano mío,
que hay un superlibro, gloria a Dios, hay un superlibro para poder leer y poder viajar por él de tal manera que podamos encontrarnos con las verdades que esta palabra nos traslada. Y por último, gloria a Dios, yo quisiera cerrar la Biblia de las Américas en este caso, gloria a Dios, o Reina Valera también, es quiero escoger esta versión porque nosotros la conocemos y está muy a mano de todos. Dice la Biblia de las Américas en Proverbio 1:8. Mire, algo interesantísimo. Observen la primera palabra. Proverbios 1:8 nos dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, hermano, no detengamos la bendición de no enseñar a nuestros hijos. No. No abandones la enseñanza de tu madre. Gloria a Dios. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo porque yo creo que el Señor espera y nos traslada esta palabra, porque sabemos que cuando Él envía su palabra, la envía con un propósito. Jamás vuelve vacía. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Entonces, ¿cuál será el propósito de esta palabra? Es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios, que es trasladar. El verdadero éxito, hermano, de nuestros hijos es que vivan y se cumpla el plan que Dios tiene en su vida. Y que podamos trasladarle, gloria a Dios. Mire, hace unos días atrás, yo no sé si ustedes lo recuerdan, nosotros hicimos un estudio, profundizamos un poquito más sobre los caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Sobre los jinetes de cada uno de ellos, lo que cada uno de ellos significaba, ¿verdad? Y veíamos algo bien interesante. El primer caballo que se menciona en la Biblia, de estos 4 que están recorriendo toda la tierra, uno es blanco, el otro es rojo, el otro es negro, el otro es amarillo. El primero que se menciona es el blanco. Y dice que el que lo montaba, el jinete, salió venciendo y para vencer. Y es interesante porque dice que llevaba un arco y tenía una aljaba. La aljaba es donde se alojan las flechas, ¿verdad? Entonces, pero dice que la aljaba estaba vacía. Entonces tenía arco, pero no tenía flechas. Entonces, meditemos un instante. ¿Qué estará haciendo este caballo blanco recorriendo toda la tierra, con un arco y sin flechas? Está buscando flechas. Ay, gloria a Dios. Está buscando flechas. Mire, la Nueva Traducción Viviente del Salmo 127, a partir del versículo 3 nos dice: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y mire el versículo 4. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Gloria a Dios. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Entonces, hermano, estas flechas son los hijos. ¿Y qué está haciendo el jinete? El jinete del caballo blanco. Buscando hijos para llenar su aljaba. Buscando flechas para llenar su aljaba. Entonces, ¿qué quiero trasladarle con esto? Yo quiero trasladarle algo importante que todos tenemos que comprender. Este jinete de caballo blanco anda buscando una flecha que esté por ahí tirada. Anda buscando una flecha que esté ahí sola. ¿Y cuál es la flecha que está tirada o que está sola? La que no recibe la instrucción, la que no le trasladan esa bendición. Aquella persona que de repente no instruye a su hijo como debe instruirlo, que no lo prepara para que sea una flecha, pero que pueda ser lanzada por nuestro Señor, no por el otro Señor. Gloria a Dios. Amén.
Es muy importante, hermanos míos. Mire, yo creo que la aljaba se debe llenar con los hijos, y dice que no serán avergonzados el que a las puertas de su casa, aquel que llene, no dice una versión, aquel que llene la aljaba llene su aljaba de ellos, haciendo mención a los hijos. Entonces, hermano, qué importante es esto. Qué importante es poder comprender, hermanos míos, que el enemigo está buscando a los hijos. Y tenemos que ser sabios y no le tenemos que dar oportunidad para que esos hijos sean arrebatados y él los use como flechas. ¿A dónde los va a arrojar con su arco? Gloria, esto es bien tremendo, ¿no? ¿A dónde los va a arrojar ese jinete del caballo blanco? Y fíjese que el enemigo es imitador de las cosas de Dios, porque dice que el Señor vendrá en un caballo blanco, pero el Señor que viene en el caballo blanco no es el del arco y que no tiene flechas en su aljaba. Ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor no es el que salió venciendo y para vencer. Nuestro Señor es aquel que regresa en un caballo blanco, ¿verdad? Y los que vienen con Él también vienen en caballos blancos, gloria a Dios. Los llamados, escogidos y fieles pelearán contra ellos y el Cordero los vencerá. Ese es nuestro Señor. Pero hoy día hay otro Señor dando vuelta recorriendo toda la tierra. Nosotros le prestamos especial atención en estos últimos días al caballo amarillo, porque justamente es el jinete que se llama muerte, el jinete que trae pestilencias, y eso lo podemos asociar a lo que estamos viviendo mundialmente, ahora esta pandemia. Pero no podemos perder de vista también el caballo blanco. Ese otro jinete está buscando flechas, gloria a Dios. Y fíjense qué importante, porque hoy al presentar al Señor a Mateo, ¿verdad? Al instruir su papá a Mateo a medida que él crezca, lo que está haciendo es no permitir que este jinete tome esa flecha y la use para el mal. Es muy importante esto. Entonces tenemos una gran responsabilidad como papis, tenemos una gran responsabilidad como abuelos de poder transmitir esa bendición. Tal vez haya algún abuelo que me diga, pero mi hijo no quiere saber nada con el Señor. Bueno, gloria a Dios, pero tenés la bendición de tener a tu nieto cerca. No pierdas el tiempo. El enemigo está buscando flechas, gloria a Dios. Y es tremendo porque nosotros hace instante veíamos como aquel mencionaba a Abraham, su padre, y a Isaac, su padre. ¿Quién era? Jacob, gloria a Dios. Entonces, en realidad estaba hablando del padre y del abuelo, pero lo mencionó a los dos como padre, porque un abuelo también es un padre. Es muy importante esto, entenderlo. Entonces, tal vez me esté escuchando un abuelo, ¿no? Un abuelo que hoy abraza la fe de Cristo y tiene contacto, juega con su nieto, está con él. Transmitile esa bendición, gloria a Dios. Transmitile esa bendición. Tal vez tu hijo se enojará con otros si le enseñan las cosas del Señor, pero con vos a lo mejor no se va a enojar. Entonces, bueno, aprovecha ese tiempo, que no sea una flecha que quede allí a la merced de aquel jinete que tiene el arco y no tiene flechas en su aljaba. Gloria a Dios. Yo quisiera que pudiéramos orar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos míos. Gloria a Dios. La Biblia dice que bienaventurado el varón que llene su aljaba de ellos, de los hijos. Y la aljaba es la casa. Gloria a Dios, en donde debemos instruir, ¿verdad?, a esos hijos para que puedan ser, gloria, flechas lanzadas por nuestro Señor. Padre amado, bendito Señor, yo me uno a mi hermano, mi hermana en este día. Te damos gracias, Señor amado, por tu bendita palabra, esa instrucción que tú nos trasladas a través de la palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos abres los ojos, tú nos muestras, Señor, el camino, nos muestras lo que debemos hacer, Señor. Te doy gracias por cada papá, por cada mamá, abuelo, abuela, Señor, bisabuelo, bisabuela. Gracias por la bendición que les has dado de poder tener esos hijos, esos nietos, Señor. Que podamos adquirir sabiduría en este día que viene de tu mano y que esa sabiduría, Señor, la podamos usar correctamente, trasladándole tu bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que las siguientes generaciones puedan ver, puedan saber, puedan conocer de tus hechos poderosos, Señor amado. Te ruego, Señor, que esto sea una realidad. Yo bendigo a cada familia representada
en esta transmisión. Bendigo a toda la iglesia Refugio de Paz. Bendigo a cada varón, cada mujer, hermano, hermana que nos acompaña en esta transmisión en este día. Y te ruego que sea trasladada esta bendición a todos los hogares y muchos puedan conocerte. Señor amado, muchos puedan ser de aquellos que se levanten en fe y puedan hablar de ti, Señor amado, y trasladar esta bendición de generación en generación, porque una generación le contará a otra generación, y eso es lo que tú has preparado para este tiempo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por este encuentro maravilloso que has provocado con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, que muchos puedan levantarse en este tiempo y ser de aquellos que le arrebatan esas flechas al enemigo y que esas flechas sean instruidas en sus aljabas, no en la aljaba del enemigo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Expreso de Medianoche. Mi pastor, nada me faltará. Me dirá los pastos, me hará descansar. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el punto del tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó